Buenas estudiantes grado octavo, nuevamente bienvenidos a el tercer trimestre del año académico 2020. Ante todo, nuevamente agradecerles por presenciar este video y tomar como apoyo la presentación de este para la realización de las actividades. Como sabemos, pues este video tiene la finalidad de presentar a grandes rasgos cuáles son los temas a modo de introducción que vamos a abordar durante el tercer trimestre y a partir de allí pues que ustedes tengan ya los conocimientos previos y básicos para poder realizar sus actividades. También pues les traigo a colación este documento que es un pequeño mapa conceptual que yo realicé para que de alguna manera nos basemos en la presentación de este video y los temas que vamos a abordar nuevamente durante el tercer trimestre. Se quiso en esta oportunidad continuar lo que habíamos trabajado durante el segundo trimestre en una línea del tiempo, entonces continuar con los impactos del siglo XX a nivel mundial. En esta oportunidad se plantea el tema de la Guerra Fría y su impacto en Latinoamérica, principalmente la Guerra Fría de su generalidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a consolidar una Guerra Fría que llama de esa manera porque no hubo un enfrentamiento directo entre los dos bloques, tanto el bloque comunista y el bloque capitalista, después de la Segunda Guerra Mundial, en la finalización de 1945, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues como ya sabemos todos, Estados Unidos lanza en Japón y marca el fin de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, pues se hace una separación de aquel país que tuvo mayor pérdida, que fue Alemania, entonces es separada en dos bloques, en dos partes principalmente, la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, la Alemania Oriental dirigida principalmente por la Unión Soviética y la Alemania Occidental dirigida principalmente por Estados Unidos, que implica que haya una separación que en Occidente, guiado además por el sistema capitalista, y por el contrario en la Oriental, guiado por el sistema comunista y socialista de la Unión Soviética. A partir de allí, pues se va a consolidar una guerra fría que si bien no es un enfrentamiento directo, sí tiene unas consecuencias a nivel mundial. Entonces, es aquí donde vamos a empezar a analizar cuáles son esas características y ese impacto que tuvo a nivel global. En primera parte, pues vamos a ver las características de la Guerra Fría, que a grandes rasgos ya las expliqué. Por un lado estará el bloque comunista, ¿cierto? Que está guiado por la Unión Soviética. Por otro lado, pues el bloque capitalista guiado de Estados Unidos y su impacto también a nivel globalizado de la economía capitalista. También vamos a observar que hay unos conflictos externos ligados a esos dos bloques, guerras internas también, los conflictos adicionales por la lucha del petróleo en Oriente Medio, adicional a eso también la lucha por ganar territorios ligados también a esos sistemas económicos y políticos como es el socialismo y el socialismo, particularmente en estas dos potencias durante el siglo XX. Finalmente, otro de los temas a abordar, creo que es fundamental también tocar el tema del cine, donde allí pues observamos que particularmente ambos países se van a destinar o van a empezar a realizar películas imágenes a través del cine para estimular la aprehensión de la guerra por el espacio. Entonces, a partir de allí se empieza a consolidar también el cine dentro de este conflicto externo a nivel internacional entre las dos potencias. En segunda instancia, pues también hablar acerca de la Guerra Fría en Latinoamérica, cuál fue el impacto principal que tuvo este conflicto en Latinoamérica. Latinoamérica, si bien no participa principalmente en la Segunda Guerra Mundial, sí es un foco de influencia muy alto dentro de la lucha, de ese conflicto llamado la Guerra Fría. Entonces, vamos a ver que durante el siglo XX hay un proceso revolucionario y un proceso buscando esas revoluciones, un proceso buscando el socialismo en toda Latinoamérica, obviamente ligado desde la Unión Soviética. En contraposición, Estados Unidos empieza a generar un plan que se llamó el Plan Cóndor, buscando que se empezaran a consolidar las dictaduras en América Latina. Entonces se consolida la dictadura en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, etcétera, que buscan acabar de alguna manera con lo que llamaban ellos el fenómeno del socialismo y exterminarlo paulatinamente en lo que es el continente americano. Finalmente, a nivel cultural, ¿hasta qué punto pues la Guerra Fría impactó dentro de esos países en Latinoamérica, particularmente en Cuba, como lo vamos a ver más adelante, y particularmente en Bolivia, que también
factor fundamental dentro de esa consolidación de la Guerra Fría en América Latina. Podemos llamar a esa Guerra Fría, que es algo que se me pasó manifestarles al inicio, al periodo comprendido entre 1945, algunos historiadores dicen que en 1991, cuando cae la Unión Soviética y el muro de Berlín posteriormente. Sin embargo, podemos determinar que la Guerra Fría se sigue manteniendo a través de esas guerras biológicas que en la actualidad estamos viendo. En tercera instancia, el tercer criterio es la Revolución Cubana. Vamos a ver cuál fue ese proceso de independencia. Recordar que Cuba hacía parte fundamental en el sentido estricto de la palabra marítimo, como un puerto de esclavitud desde la época de la colonia. Y ya para el siglo XX, pues con ayuda de Estados Unidos también intenta y se independiza mejor de España y se define como la Cuba libre. Pero hasta qué punto vamos a observar Cuba es libre durante ese periodo. Vamos a ver que no cumple con esa expectativa de la Cuba libre porque Estados Unidos interviene allí dentro de los sistemas económicos políticos de ese sistema cubano. Finalmente, la política externa, vamos a ver que a partir de esa revolución cubana también empieza una lucha dentro de la Guerra Fría, donde pues a partir de esa construcción del socialismo en América Latina, Cuba logra consolidarse como uno de los países socialistas con mayor influencia en América Latina y que Estados Unidos también ve un foco importante de ayuda en Cuba por parte de los rusos. Entonces hay un conflicto también interno que también va a ser parte de la constitución de la Guerra Fría. Finalmente veremos la lucha por el petróleo, puesto que dentro de la Guerra Fría particularmente vamos a observar que principalmente ese conflicto está ligado por buscar el petróleo, el oro negro, lo que llamamos comúnmente el oro negro, y estas dos potencias lo que buscan es territorialmente acoplarse a través de un imperialismo externo, ¿cierto? Ubicarse en Oriente Medio y particularmente después de los años 80 en Venezuela, que es cuando encuentran paulatinamente los mayores pozos petroleros a nivel mundial. Entonces vamos a ver que dentro de este contexto, dentro de esos 4 criterios fundamentales que se presentan aquí, pues vamos a ver tanto temas de la política, temas culturales, temas económicos, temas sociales, temas del cine, etcétera. Entonces, son temas que van a estar generalizados a partir del impacto que tuvo esa Guerra Fría en Latinoamérica. Bueno, estudiantes, esto es a grandes rasgos lo que yo les presentaba el día de hoy, los temas que aquí se están presentando para este tercer trimestre. Si tienen dudas, no duden en comunicarse directamente conmigo al WhatsApp y recuerden que las actividades para cada criterio deben ser realizadas durante las sesiones de clase de ciencias sociales. Por eso mismo, dentro del formato sílabus van a estar especificadas las fechas de entrega de cada una de esas actividades. Entonces, no siendo más, les deseo muchos éxitos en la presentación de esas actividades durante el tercer trimestre y hasta luego, que estén muy bien todos. Chao.